semanas fueron semanas difíciles para su servidora, porque ustedes saben que con el mes de octubre es el mes de prevención, ¿verdad? Y uno va a hacer sus estudios. Y bueno, en esos estudios la doctora de ahí, de la radióloga, me dijo que necesitaba una biopsia. Cuando le dicen uno eso, pues empezamos a sentir algo, ¿verdad? Pero luego uno le dice, bueno, Señor, tú das, tú quitas, tú sabes. Y entonces pues mi mamá, angustiada, se puso a orar y tuvo todo el grupo de la familia orando, ¿verdad? De la familia de mi papá, porque ellos son los adventistas, orando. Y pues su servidora también, sabiendo que Dios tiene siempre lo mejor. Y gracias a Dios, ayer vinieron el resultado después de 2 semanas de espera. Y gracias a Dios salió negativo. Amén. Así que bueno, Dios todavía tiene un plan para su servidor, ¿verdad? Amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Y cómo no honrar a ese Padre que nos cuida, que nos sostiene, que nos ve, que si caemos nos levanta. Mi Padre del cielo. Pista número 10. Su reino eterno
hermana Gabriela. Amén, ¿verdad? Gracias, mi hermana. Bien, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Efesios 4:13. 4:13. Si lo tenemos, decimos amén. Amén. Efesios 4:13. Todos a una sola voz vamos a decir el versículo. Y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Bien, bueno, pues ya nos presentó el pastor, a nuestra hermana Gabriela, que estamos muy agradecidas, ¿verdad?, por tenerla aquí. Y es el momento de que ella va a dar la palabra del tema de este día. Amén. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana. Un privilegio para mí, hermano, siempre venir a una iglesia donde está la familia de Dios, ¿verdad? Porque somos la familia de Dios. Amén. Y qué bonito es saber, hace algunos años, como 4, yo creo que salió en una matutina de la mujer, que Dios toma sus fotografías cada sábado de las iglesias. Así que hoy voy a salir aquí en la iglesia de la gracia, ¿verdad? Con la familia de la gracia. Y la selfie de Dios con nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta el discípulo amado Juan, pero esta vez pues Pablo fue, ¿verdad? Y Pedro, Pablo y Pedro, de los que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, Pablo habla mucho del crecimiento, pero este versículo es un versículo que a nosotros pues nos debe llamar la atención. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de la fe. Sí, creciendo en la plenitud de Cristo. ¿No lo encontró? Por la fecha de hoy no está. Ahí está. Ese es el que había señalado. Este mismo. Muy bien, excelente, gracias. Usted le va moviendo, ¿verdad? Ok, y le damos al siguiente, donde está el versículo de hoy. Y luego dice, del conocimiento del Hijo de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo debo crecer. No como el hermano, como la hermana, como el pastor, sino como ¿quién? Como Cristo. Y bueno, gracias, hermano. Muy amable, gracias. Saben, nosotros vivimos ahora en una era, ustedes, el mundo evolucionado, ¿verdad? Empezó la era industrial, ¿verdad? En aquellos años, después de la reforma y después de todo eso, vino la era industrial y todas las máquinas empezaron a desarrollar muchos inventos en esos años de 1890 a 1950, más o menos 60, ¿verdad? Y después revolucionó la era industrial y empezó a haber la era digital, ¿verdad?, que tremendamente nos invadió. Y esa era digital fue llenada de muchos datos y después siguió la era del conocimiento, la era del conocimiento. Y estamos en la era del conocimiento, pero intencionalmente ahora el conocimiento, la gente no le da el valor que tiene. Qué interesante es esto, ¿verdad? Dice un analista de datos, dice, fíjense qué interesante es que ahora el conocimiento no se valora como debiese valorarse, no vale lo que debiera valer. ¿Por qué? Porque ahora no competimos de hombre a hombres, a mentes humanas, sino que competimos competimos con máquinas. La inteligencia artificial. Usted le pregunta a la inteligencia artificial y le dice muchas cosas, hasta le hace un sermón. Ay, qué cosa. Ha hecho obsoleto, dice, yo no sé en dónde leí, no sé si decían que era Isaac Newton, no sé si lo dijo, pero dice que lo peor que le puede pasar a la humanidad es perder su autonomía en el pensamiento.
que todo lo haga una máquina por él. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿verdad? Entonces, esa era del conocimiento. Ya Dios nos había dicho que era lo más importante cuando leemos Proverbios. Dice, ¿verdad? Sabiduría, dice, ante todo adquiere ¿qué? Sabiduría, y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Ahora, antes se decía, entre más estudies y más te prepares, más ¿qué? ¿Vas a qué? Más vas a valer. Más vas a valer, ¿verdad? Pero el conocimiento no basta solo sin ¿qué? Sin sabiduría e inteligencia. ¿Y cuál es la sabiduría, hermanos? Nosotros lo sabemos. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es, así es. El temor de Jehová es el principio de sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso dice Proverbios 9:10. Conocer a Dios es ser inteligente. ¿Saben? Ahorita muchos se dicen ser inteligentes porque le saben mover y saben mover datos y saben meter cosas a las máquinas, ¿verdad? Y la inteligencia, ahora dicen, pero no solamente debes saber, sino también debes ser listo, inteligente, para solucionar situaciones que se puedan venir y problemas que puedan haber. Eso es bien interesante, ¿verdad? Solucionar situaciones que puedan venirse y cosas que puedan, y contingencias que puedan venirse, y tú tienes que aprender a cómo solucionarlos. Eso es ser inteligente. Pero nosotros sabemos que todo eso es un regalo de ¿quién? De Dios. Y a través de conocer a Dios, a través de entenderlo a Él, tu vida va siendo una vida inteligente. Yo me pongo a pensar, Abraham, Dios le dijo, vete de tu casa y de qué? A una tierra que yo te voy a dar. Ahí él tenía su casa, ahí tenía sus tierras, ahí tenía su familia. Pero él decidió irse. Y se fue con él su sobrino y su papá. Pero en el camino el papá se le puso mal, ¿verdad? Y pararon un momento para, pues ya, cuando él descansó, continuó. Pero Abraham fue inteligente. ¿Por qué fue inteligente, hermanos? Porque obedeció. Porque obedeció a Dios. Vamos con Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y Eva que todo era de ¿qué? De ellos. Todo eso era de ellos y podían comer de lo que ellos quisieran, menos de un árbol. ¿Y qué hizo Eva? Fue engañada, ¿verdad? Alguien le dijo que iba a ser igual a Dios. ¿Y ella era igual a Dios? Claro que sí, porque Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y luego dice, serás abiertos tus ojos y conocerás el bien, ¿verdad? Tendrás conocimiento. Y un maestro me dijo en la universidad, dijo así, su Dios de los cristianos es un Dios egoísta, dice, porque no quiere que tengan conocimiento. Después salí y abordé al profe porque no quise hacerlo público, pero sí lo abordé y dije, profe, así no es. Dios es el dador de todo, el creador de todo, y el que tenía un conocimiento excelso, lo que no quería que el hombre conociera la maldad y que rebajara su vida. Se quedó el profe. Si no hubiera comido de ese fruto, la mujer y Adán, le digo, no hubiera enfermedades, no hubiera muertes, no hubiera dolor, no hubiera maldad. Se queda el maestro. Entonces el conocimiento que tuvieron fue el peor. Y se quedó el maestro callado. Y ya no me dijo nada, le dijo, con usted nunca puedo decirlo. Le digo, es que la palabra de Dios no es para discutirse. La palabra de Dios es viva y es real. Y saben, realmente no fue inteligente la decisión que tomó Eva, ¿verdad? Y Abraham tomó inteligente porque fue obediente, y Eva desobediente. Entonces, ¿cómo es que nos va a hacer inteligentes? La obediencia. El conocer a Dios es obedecer a Dios
Cuando fue a Egipto y cuando fue a Egipto 2 veces, ¿verdad? Las 2 veces en Egipto. Y las 2 veces Dios lo cuidó y lo guardó. Y entonces Abraham, cuando se le pidió la prueba mayor de la fe, que fue llevar a su hijo, que fue lo que el Dios nos recalcó esta semana, él no falló, dice, no dudó. Él sabía cuál era la voz de Dios. Él conocía a quién, a Dios. Sabía que los planes de Dios son mejores que los planes del hombre. Y entonces él decidió aceptar siempre la voluntad de Dios. Y Dios proveyó, porque cuando él llevó a su hijo allí, el hijo le dijo, un joven de 17, 18 años, ya no era un chiquito, ya era un joven. Y luego él llevaba el fuego y la leña. Y si traemos el fuego y la leña, ¿y el cordero, papá? Dios proveerá. Y llegan a ese lugar y le dice, hijo, tú eres hoy mi sacrificio. Oh, qué duro, qué difícil decirle a tu hijo eso. Dios me dijo que diera a mi hijo y lo es. Y él se subió, el muchacho solo se subió porque ya Abraham era grande. Y Abraham le amarró sus manos y sus pies. Y cuando estaba a punto de empuñó su cuchillo para bajarlo, Dios le dijo que no. Porque Dios quería saber hasta dónde estaba a punto de obedecer. Y quería que Abraham entendiera el plan de salvación. No necesitas morir tú ni tu hijo, porque yo ya hice provisión. Amén. Ese es el Dios que queremos y que debemos conocer. Un Dios real que dio todo por amor a ti y a mí. Y saben una cosa, la educación superior exige algo mayor, algo más divino que los conocimientos que se puedan obtener solamente de los libros. Aquí en este mundo se valora el conocimiento de libros. La ciencia ha dejado a Dios de lado, pero el conocimiento que nosotros debemos tener debe ser superior al que nos dan aquí en la tierra. Qué angustia, hermanos, ver ahora las escuelas públicas. Esa angustia. Yo como mamá le doy gracias a Dios porque ya no me tocó eso. Si era deficiente la escuela cuando mis hijos estaban chicos, yo los tuve en la escuela de gobierno porque no había escuelas de iglesia donde estuvimos en los primeros años de primaria de mi hijo mayor sobre todo. Pues era deficiente, pero no metí las ideas que meten ahora, que están metiendo en este tiempo. Ideas que van a trastornar la identidad del niño y de la niña como tal. Ideas que van en contra de los principios divinos. Entonces, hoy más que nunca tú y yo debemos decir que necesitamos algo más superior al conocimiento de los libros actuales que tenemos. Es un conocimiento personal y experimental ¿de quién, hermanos? De Cristo. Es una emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. Yo estudié toda mi vida en escuelas particulares, en mi primaria y 2 federales, en la prepa y en la secundaria. Pero las bases me las dio mi familia. Mi papá, el culto familiar, no lo dejaba de hacer, mañana y tarde, poniendo a Dios en primer lugar. Él se levantaba muy temprano a estudiar personalmente, luego nos citaba a todas las 3 hijas a estudiar la Biblia. Y en la noche mamá ya nos tenía listas, a las 9 de la noche llegaba mi papá, porque salía tarde del trabajo, él era médico del Seguro Social y en ese tiempo tenía 2 turnos. Y entonces nosotros esperábamos ya bañaditas a papi con el pelo seco y todo para hacer el culto, despedirnos y dormir. Pero mañana y tarde papá ponía la base sólida, mamá nos leía la lección. Qué interesante es que nosotros hagamos de Cristo el centro de la educación mía y de mi familia, porque el conocimiento verdadero viene ¿de quién? De Dios. Dice, la única manera de vencer a la terquedad, al orgullo, al egoísmo, la ambición mundana y la incredulidad es un mensaje de liberación del pecado. ¿A través de quién? De Cristo.
¿Saben? Solo en la palabra de Dios, la Biblia. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, tú y yo decían, ¿qué ventaja tenemos ahora que no tuvieron antes? La Biblia. En el tiempo de los discípulos no había una recopilación completa de la Biblia como la tenemos ahora. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Qué maravilloso privilegio. Tenemos la palabra de Dios, que hay consejos para todo tipo de persona, desde la más pequeña hasta la más grande. Yo ponía a mi hijo, cuando estaba empezando a leer Proverbios, y en voz alta, y lea Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios es consejos de una mamá a su hijo, ¿verdad? Y ahí hay sabiduría. Hay sabiduría. Oye, hijo mío, la amonestación, ¿verdad?, de tu padre, el consejo de tu madre. Escúchalo. Dios desea, dice, que el ser humano ejercite ¿qué? Sus facultades de raciocinio, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Aquel que pone a Dios como su prioridad y lee la palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, se libra de las tentaciones del enemigo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. El mundo busca conocimiento, inteligencia aquí para ser próspero, para obtener beneficios que van a ser ¿qué? Temporales. Porque les voy a decir que el día que menos piensas y el Señor te llama al descanso, tu carro, tu casa, todo lo que tú tenías, ¿dónde se queda? Allí. Y eso lo vivieron todo tipo de personas. Alejandro Magno, cuando él, aquel hombre conquistador, ¿verdad?, de tantos territorios, joven, murió joven, él de 34, 36 años cuando mucho. Él tenía una cirrosis en su hígado. Y los médicos trataron en ese tiempo, ¿verdad?, de hacer lo posible por ayudarlo, pero no pudieron. Entonces él dijo, cuando muera, yo quiero que quienes me lleven a donde me van a poner, a enterrar o quemarnos, no. Dice, allí me van a llevar puros médicos cargando mi cuerpo. Van a poner mis manos vacías afuera, hacia afuera. Y todos mis tesoros los van a ir tirando por el camino. Y entonces le dijeron, ¿por qué? Dice, porque esto debe dar una enseñanza de la fragilidad que tenemos como seres humanos. Llega el momento, dice, que ni los médicos pueden hacer nada por ti. Con todo el conocimiento que tienen, ¿verdad?, tienen un límite. Tus riquezas, ¿qué pasa? No te las llevas, no las vas a disfrutar, se quedan aquí. Y naciste con las manos vacías, y con las manos vacías te vas. Fíjense, solo la palabra de Dios nos puede ayudar a vivir una vida realmente que trascienda a este mundo, porque vamos a vivir ¿en dónde? En el cielo. Y por eso dice que lo único que llevaremos al cielo, ¿qué va a ser, hermanos? ¿Qué? El carácter. Ay, Señor, ayúdame, porque de verdad que hay mucho que limar en mí. Y Pablo mismo lo dijo, yo no digo haberlo ¿qué? Alcanzado, pero hago una cosa, prosigo a la meta. ¿Saben? El hecho de que nosotros en nuestros requisitos de certificación de la mujer les digamos que lleven un diario de oración, no es porque se nos ocurra. Ay, las hermanas tan ocurrentes, no tienen nada que hacer. No, es porque nosotros tenemos que tener una amistad con Dios y aprender a escribir. Aprendes a razonar lo que leíste, lo que tuviste de estudio. Si tú lees un capítulo diario de la Biblia y escribes lo que te impactó, como la lectura de hoy de Hechos 20, ¿no? Aquel jovencito que se quedó dormido y bola, se cayó de la ventana. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuántas enseñanzas podemos nosotros tener en la palabra de Dios?
de que Pablo aprovechaba todo el tiempo posible para hablar y exhortar a los hermanos, invitarlos, motivarlos, así que a veces llegaba de noche, en domingo, en la mañana, en la madrugada, y a esas horas la gente se reunía para aprovechar a escucharla, porque tenían hambre, porque no tenían el privilegio de tenerla físicamente con nosotros. Dios desea que el ser humano ejercite sus facultades de raciocinio, y el estudio de la Biblia fortalecerá que elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Leer la Biblia te va a capacitar para tener un mejor carácter, para ser una mejor persona, para vivir de acuerdo con la expectativa que Dios tiene de ti y de mí. Porque fuimos creados ¿para qué, hermanos? Para honrar a Dios, ¿no? Dice así. Y Dios nos hizo para honrarlo a Él y para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para ti y para mí. Dios quiere que seamos bendición, hermanos. Dios nos da todo lo que necesitamos por medio de conocer ¿a quién? A Jesús. Cuando tú meditas en la vida de Jesús, y dice el canto, meditar en Jesús ha de ser ¿qué? Mi afán, ¿verdad? Vivimos como Él quiere. Vivimos como Él quiere, para ser parte de su reino maravilloso. Por eso quiere que conozcamos a Jesús, para que podamos ser parte de ¿quién? Del reino de Dios. Y nos da cosas importantes. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí viene todo eso, todos esos pasos. Pablo quiere que lleguemos a la plenitud de Cristo, y Pedro también se une a eso y nos da cómo llegar a esa plenitud. Él nos da los pasos para llegar a esa plenitud de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, y ahí viene. Entonces, los primeros dos versículos, del 3 y 4, nos hablan muy bien que Dios nos ha dado ¿qué? A conocer todas las cosas. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, para que vivamos como Él quiere que vivamos, para que seamos parte de su reino, para que nosotros, ¿verdad?, nos da esas cosas importantes y valiosas que nos prometió, para ser como ¿quién? Para ser como Dios, para ser igual a Él. Y entonces viene aquí, ¿qué tenemos que hacer para ser igual a Dios? Y entonces dice, fíjense bien, el versículo 5. Pongan toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, amor fraternal, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Estas cosas no nos van a dejar estar. La fe, ¿qué es la fe? Y lo sabemos el versículo de memoria. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. La fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y aun cuando no conteste tu oración como tú quieras, dice ahí una cita de esta semana de la lección, el comentario de Elena, el cual decía que Dios ve lo que tú no ves. Y si supiéramos nosotros lo que Él ve, volveríamos a elegir lo que Dios eligió para nosotros. Nosotros mismos lo elegiríamos. Fíjense, porque uno se aferra, ¿verdad que sí? Y no es... Mire, mi padre en el 2021, en el mes de marzo, se detectó su cáncer de páncreas. El médico que lo vio, el oncólogo, le dio esperanzas. Mi papá como médico sabía que el cáncer de páncreas no tiene cura. Pueden prolongarle su vida con tratamientos, pero no hay cura. Él decidió, como médico jubilado del Seguro Social, atenderse en el Seguro Social, porque dice, yo no tengo un capital para atenderme en lo particular y no quiero dejar a mi esposa en la calle, porque sería vender la casa y quedarnos fuera, ¿no? Entonces,
se atendió por el seguro, siguió todo, orábamos. ¿Dios puede hacer un milagro, hermanos? Claro que sí, para Dios no es nada imposible. Mi papá oraba y le pedía a Dios como Ezequías, dame unos años más. Y mi hermana, la más chica, estaba esperando su segundo bebé, pues mi papá quería conocer al nieto, ¿verdad? Al nieto nuevo. Los nietos que tuvo muchos años fueron mis hijos, y mi sobrina, pues mi hija le lleva como 14 años a mi sobrina. Entonces, pues la niña, ¿verdad? También, su hermanita tenía 4 años y medio en ese tiempo. Y bueno, en 4 meses mi papá fue llamado al descanso. No sufrió quimio, no sufrió radio porque nunca le hicieron nada. Lo operaron, lo abrieron y como lo abrieron lo cerraron. Fueron con mi mamá, le dijeron a su esposo, ya el páncreas está completamente abrazado por el tumor. Mi papá murió porque el tumor le obstruía el duodeno, un tubito que va hacia el hígado. Bueno, no sé si dónde está. Y le obstruía el duodeno y se le hizo una infección. Y tenía fiebre muy alta, entonces murió de la infección realmente, ¿verdad? Y el tumor pues ya lo había invadido el páncreas. Solamente no tenía ningún ganglio con cáncer ni nada, pero ya el páncreas no le iba a funcionar. Así que bueno, Dios lo llamó al descanso. ¿Y quiere decir eso que Dios no me contestó? Me dijo sí. Sí la contestó, pero la contestó con la visión que Él tenía. Porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Y mi fe no mengua, sino mi fe se aferra, porque aun cuando Dios nos llama al descanso, a lo mejor que nos puede pasar, a veces es eso, porque el mundo está feo, ya duermen y ellos ya no ven, no oyen, no saben, ¿verdad? Lo feo que está este mundo, ya están listos para oír la trompeta de Dios cuando venga Jesús. Amén. Qué maravilloso. ¿Por qué la fe es importante? Porque la fe me ayuda a aceptar a Jesús como mi Salvador. Me ayuda, hermana, a predicar de su amor. Pero yo no puedo hacerlo nomás con la fe. La fe necesita aliados y la fe necesita virtud. ¿Y qué es la virtud, mis hermanos? La virtud es una excelencia, ¿qué? Moral. Una virtud es una disposición a la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales orientados al bien, a la verdad, a la justicia, a la belleza. La virtud es aquello que Dios dice que en todo lo bueno, lo puro, lo amable. Que hay virtud, en eso debemos pensar, debemos desarrollarlas para nuestra edificación, ¿verdad? Debemos desarrollarlas para nuestra edificación. Y entonces, ¿qué importante es? ¿Qué virtudes? Pues hay muchas virtudes. Y el apóstol Pedro hace énfasis en eso, ¿verdad? Pedro hace énfasis en que desarrollemos virtud. Y a la virtud, conocimiento, que ya dijimos que es la palabra, el conocer a Dios es el verdadero conocimiento, conformado por la suma de todos los datos e información a su debida aplicación. Si yo conozco, debo vivir lo que yo quiero. Es como el médico, ¿no? Decía una señora, estábamos en Morelia, yo colportaba y daba clases de recetas vegetarianas, teníamos el libro de las 250 recetas, y los pacientes eran de hipertensos y diabéticos. Y la señora un día llegó quejándose. El doctor viene y me regaña, pero él tiene la coca y la torta de carnitas saladas. ¿Tenía conocimiento el doctor? Claro, pero no cuidaba, no lo aplicaba a su vida, ¿verdad? A ella le prohibía comer las carnitas y la coca y el doctor, ¿verdad? Se las echaba. ¿Verdad? Y qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo eso, porque al final de cuentas él sabe las consecuencias de los malos hábitos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve el conocimiento si no le doy su debida aplicación? Por eso dice, no sean oidores, sean hacedores de la palabra. Y el conocimiento implica responsabilidad. Si no me hubieras visto ni oído, no tendrían ¿qué? Pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, dijo Jesús. Más le valía no haber visto. Pero tú y yo conocemos a Jesús, sabemos quién es. Lo hemos palpado, ¿sí o no? Lo hemos visto hacer cosas en nuestra vida y tú y yo tenemos que testificar de eso, vivir como hijos del reino eterno. Y luego dice, a ese conocimiento vas a agregar dominio propio. El dominio es un control personal, autocontrol. Autocontrol es un cantito de los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Temperancia es dominio propio. Dice, abstenerse del enojo, abstenerse de lo malo y comer de lo bueno.
Y saben, así es, control de impulsos, emociones, apetitos, pensamientos y muchas cosas más. Dice, dispón tu mente para pensar bien, edificarte, dejarte guiar hacia buenos planes, romper malos hábitos. Es importante que el dominio propio lo usemos, hermanos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad que no? Sino dice de poder, de amor y de dominio propio. Lo vuelvo a recalcar una cosa. Y saben, es importante tener dominio propio, porque si no controlamos esto, no podemos controlar nada. Controla lo que comes, controla lo que piensas, controla lo que hablas. Porque dice, a veces dice la gente, ¿verdad que dice la gente? Ay, dice, yo me cuido mucho en el comer. Pero dice Jesús, cuídate. Cuando criticaron a sus discípulos que no se habían lavado las manos, dice, pues de la abundancia del corazón no de la boca, cuídense que lo que tienen en la mente, dominen la mente. Aquella persona que nomás se la pasa chismeando es porque no tiene su mente sana, nomás anda fijándose en lo que hacen los demás. No tiene ni amor propio y excusa sus fallas por hablar de Dios y no domina sus palabras. Qué importante es tener dominio propio. Y luego viene al dominio propio la paciencia. La paciencia es una virtud, dice, que se relaciona con la fortaleza, que impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristezas. La paciencia es la perseverancia, es la constancia, es el seguir adelante pese a cualquier situación y circunstancia. Oh, mis hermanos, cuando ves las historias de esas personas que llevaron el Evangelio y perdieron su vida a causa, había que gozo en ellos, ¿verdad que sí? Gozo por compartir el amor de Dios, porque ellos veían en eso, ¿verdad?, una bendición. Porque no era ellos, sino era Jesús al que perseguían. Y saben qué importante es ser paciente. La gente que cree que la paciencia es pasiva no es así. La paciencia es activa, es una fuerza concentrada. Aquel que persevera hasta el fin, ¿ese qué será? Será salvo. Y ser paciente no es estar ahí esperando, sino es estar trabajando con constancia sobre el amor de Dios en tu vida y en la vida de los demás. Eso es ser paciente en la fe. Esa es la paciencia que Dios quiere que agreguemos a nuestra vida, ¿verdad? La paciencia de esperar en las promesas de Dios. Porque Abraham nunca poseyó la tierra, ¿verdad que no? Nomás el terrenito que compró para ahí poner a su esposa y luego ahí quedó sepultado. Pero murió sabiendo que había una tierra mejor. Hay una tierra mejor, ¿verdad? Que vamos a recibir. ¡Qué maravilloso! Es eso, la paciencia. Virtud, la piedad, es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Los fariseos y sacerdotes, saduceos y todos esos se creían piadosos, ¿verdad que sí? Y Jesús dijo una parábola, ¿verdad? Gracias, Señor, dijo aquel hombre, porque no soy como aquel. Yo doy mis diezmos, ¿verdad? Yo ofrendo, vengo a los cultos todo el tiempo puntualito. Estudio mi lección, casi, ¿verdad? No soy como aquel 7-Eleven, nomás llega ahí porque no estudié a las 11 de la mañana. No, hermanos, la piedad va más allá. Son obras de misericordia, es vivir siendo como Jesús vivía, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús, hermanos? ¿Qué hacía Jesús? Ayudaba a los demás. Su vida era un sermón. No necesitaba solo hablar, automáticamente convivir, ¿verdad? Él predicaba. Iba donde había necesidad. Se quedaba en la iglesia. No. Iba donde había necesidad. ¿Saben? Una vez hubo unas tormentas muy fuertes en el estado de Querétaro, vivimos en Querétaro, y la ciudad quedó afectada. Y casi cada viernes eran unas lluvias y había colonias que quedaron muy afectadas. Entonces mi esposo fue y a ver. Y entonces vino Adra, vio con mi esposo y mandó ayuda.
y pues preparamos despensas, compramos colchones, láminas. Entonces empezó ese momento de actuar, hermanos. Y entonces la iglesia en la mañana se reunía y se cerraba por las tardes. Y a las 2:30 nos íbamos todos, desde los más chicos a los grandes, porque iban los aventureros con su pañoleta, los hombres con su pañoleta, pero con ropas viles, como le decimos, para ir a trabajar. Y íbamos a sacar agua lodosa de las casas. Íbamos a limpiarle las casas. Hubo hermanos fariseos que dijeron, ¿cómo se va a cerrar la iglesia? Tiene que haber jóvenes, ¿verdad? Pero los hermanos no le hicieron caso, la junta no hizo caso, dijo, no hermanos, estamos haciendo la obra que debemos hacer, la que Dios quiere que hagamos. Ir a la comunidad y decirles, Dios te ama y aquí estamos para ayudarte. Y una vez que acabamos de limpiar casas, en las necesidades que se vieron, se les dieron cosas que no mandó nada para ellos. Hermanos, un mes duramos haciendo esto. La iglesia se unió, se quitaron chismes, creció, porque esa es la voluntad de Dios, agregar piedad, amor, misericordia hacia los demás. Amén. Porque la piedad va unida con lo demás, el afecto fraternal. El apóstol Pablo dice que nos amemos unos a otros, especialmente seamos buenos con la familia de qué? De la fe. El amor fraternal estaba leyendo, yo decía que viene de Filadelfia. Filadelfia fue una ciudad fundada por 2 hermanos, ¿verdad? Y entonces dice que es ese amor entre hermanos que debiese haber. Y nosotros somos hermanos, nos decimos la hermana, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando mi mamá se bautizó y contestaron mis primas cuando estaban en clase y decía, es que soy la hermana Bravo que le habla a mi mamá, la hermana Bravo, ¿no? Y la hablaba muy serio. Ahí te habla otra tía que yo no sabía que tenía, dice mis primas, hacia burlas, ¿no? Otra tía dice que es tu hermana, ¿verdad? Entonces, sí, somos hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que tener ese afecto, ese respeto, esa consideración con los demás, ¿verdad? Esa ayuda. A veces venimos aquí, no nos conocemos bien, no sabemos si tuvieron para comer, si no tuvieron para comer, qué situación están viviendo, qué problema, qué cosas tan tremendas a lo mejor están pasando en su vida, ¿verdad? Qué luchas tuvieron. Y es el momento para escuchar, orar y amar y dar apoyo. Ese es el amor fraternal que debe haber. Y al amor fraternal, al afecto fraternal, el amor. Que el amor, cuando usted va a los diferentes conceptos, siempre lo toman como un sentimiento. Pero el amor no es un sentimiento, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios ¿qué es? Amor. El amor es un principio, hermanos, es la base del ser humano. Porque tú y yo fuimos hechos por amor. Tú y yo fuimos rescatados por amor, porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida. Amén. Amén. La expresión máxima de Dios es el amor. Y eso es lo que debe haber y te debe mover. Y no porque la puso el último Pedro sea menor, sino es la mayor, es la base de lo demás. Y si ustedes se fijan, las 3, piedad, afecto fraternal y amor, son vitales para llegar a ser como Jesús. Son las cosas vitales de vida o muerte para llegar a ser como Jesús. Porque ese es el desprendimiento de ¿qué? De ilusión. Es humildad, reconocimiento de que viva Jesús en tu vida. Y entonces dice que tú vas a agregar todo eso a tu vida. ¿Para qué? Para no estar ¿qué? Para no estar, pero así dice Pedro. Y si tú haces estas cosas, dice, no estarás ocioso. No estarás ocioso, serás como ¿quién? Como Jesús, porque de ahí parte todo. Volverá a ponerse la imagen de Dios en ti. Aquello que Dios puso en ti cuando te diseñó del polvo de la tierra volverá a ser en ti. Pero tienes que pasar por esos pasos, pasar por negarte a ti y decir al Señor, dame fe, ¿verdad? Dame virtud, ¿verdad? Dame paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Dame todo eso, Señor. Y el Señor te vestirá de Él y cambiará tu vida. Y entonces podrás decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me queda recibir la corona de justicia, la palma del Señor, pues justo. Y no a mí solamente, sino a todos aquellos que estamos esperando su venida. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor haga de nosotros
aprobado, que no tenga de qué avergonzarse y que trace bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar el número 280. Ser semejante a Jesús, que sea una oración para el Señor. Bendice a la familia pastoral, bendice a los líderes, bendice, Señor, tu iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.